Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán. Esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 14 de mayo. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Por supuesto que hablo de Hyundai, que está con nosotros desde el principio, y el barista en los bajos del edificio de las Cámaras, en la República y Amazonas, donde nos sirven el café de la mañana, la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Y dicho esto, vamos a revisar lo que ha pasado en estos días, porque hoy es 14 de mayo, eso significa que es un día importante en la República. Revisamos los hechos en caliente. Asociado a la fecha, 14 de mayo, se ha decidido ayer en una decisión que no deja de ser discutible, que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición se prolongue más allá de lo debido hasta que el Consejo Nacional Electoral y las autoridades electorales puedan definir qué carajo va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana electo en las urnas, a quien todavía no se le entregan las credenciales. La discusión está sobre si este era un consejo que ya estaba por encima de lo constitucional. Le estamos dando un tiempito más para que actúe ahora sí por fuera del rango por el que votaron los ciudadanos ecuatorianos en la consulta de febrero de 2018. Asociado también al 14 de mayo, hoy habrá un relevo importante en la Asamblea Nacional y esto sí que está bien caliente. Hasta ayer por la noche había negociaciones. César Litardo, el candidato del oficialismo del partido de gobierno, un asambleísta que aparece en la escena pública por primera vez ahora, cuyo nombre muchos de ustedes se aprenderán si llega a la presidencia de la Asamblea Nacional, está impulsado por el partido de gobierno, por la facción en el gobierno que responde a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Es un político que viene del brazo protector del prefecto Marco Troya de la provincia de Los Ríos, que cuando llegó a la Asamblea se cobijó en el brazo protector del expresidente destituido José Serrano de la Asamblea Nacional y que ahora está a un tris de convertirse en presidente de la Asamblea Nacional. Y esto es lo curioso. Se le calculan ya más de 80 votos, 20 de esos corresponden a la bancada denominada de oposición del Movimiento Creo. El Movimiento Creo puede poner sus 21 votos, para que César Litardo se convierta en presidente de la Asamblea Nacional, sin aclararle a este país si la oposición ha llegado a un pacto con el gobierno o qué carajo significa su votación si llega a darse. El segundo con opciones es Guillermo Celi del Movimiento Suma, una ficha que en realidad responde a un apoyo socialcristiano abierto en la Asamblea Nacional. Y el tercero con menos opciones es el asambleísta Jimmy Candel de la provincia de Santa Elena, sin mayores apoyos, sin mayores repercusiones, pero todo puede pasar en esta sesión que está convocada por las 10 de la mañana. Finalmente, en caliente también, La Posta publicaba ayer su segunda entrega de la serie de investigación denominada El Ministerio de la Muerte, en referencia a los desinfectantes infectados que circularon en la red de salud pública, desinfectantes que contenían Acronobacter denitrificans y Comamonas testosteroni, bacterias o patógenos oportunistas que estaban en este desinfectante o solución cutánea, y que estuvo presente en la red de salud pública según los documentos obtenidos por La Posta tras la filtración importante de documentos que hemos recibido. Para aclarar este y otros temas en relación a salud, tengo el gusto de recibir esta mañana a la ministra de Salud, María Verónica Espinosa, con quien tendremos la entrevista. Por favor, quédense en la entrevista, compártanla, que esto está por empezar. Esta es la entrevista de esta mañana a la ministra de Salud, María Verónica Espinosa, a quien doy la bienvenida. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de La Posta, a quienes quiero más que si no los comparten.
Y una bienvenida especial, señora ministra, bienvenida por primera vez a este espacio de entrevista. Espero que se sienta cómoda, espero que sea una entrevista fluida, espere todo el respeto posible a la investidura y al cargo que representa y disfrute su cafecito, que me he cerciorado personalmente de que no tenga Acromobacter nitrificans para que nadie sufra ningún mal en esta entrevista. Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo especial al público que nos acompaña, a la ciudadanía. Nosotros hemos venido pues también con todo el respeto que ustedes se merecen, con todo el respeto que la ciudadanía se merece y con la verdad sobre todo. Lo sé y valoro que está aquí porque muchos de sus colegas de gabinete prefieren esconderse bajo una roca antes de venir a dar explicaciones. Valoro muchísimo, sinceramente, que esté aquí. Empecemos por el principio. El primer reportaje que publica La Posta tiene que ver con unos informes de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, que aseguran que las pruebas que el Ministerio puso en la red de salud pública, las pruebas para la detección temprana de VIH de cuarta generación, palabras más, palabras menos, no sirven. En un primer informe en 30%, en un segundo informe en 40%. Cuando nos encontramos en la Asamblea Nacional, yo le preguntaba insistentemente por la existencia de estos informes. Y antes de comenzar y escuchar sus explicaciones al respecto, lo que quiero saber, para que mi audiencia lo tenga clara, es si este informe existe o no existe. Si este informe que está delante de usted me lo he inventado. Gracias, Anderson. Yo celebro la oportunidad de que se nos permita clarificar ante la ciudadanía una serie de elementos y de información que son tremendamente sensibles. Cuando hablamos de las personas viviendo con VIH, es un tema tremendamente sensible, pero también un tema tremendamente técnico, un tema que requiere de muchísimo conocimiento, que requiere de muchísimas explicaciones técnicas, porque lastimosamente en la nota que se ha presentado hay ciertos elementos de interpretación de datos, existen ciertas imprecisiones y yo celebro la oportunidad. Le voy a dar mucho tiempo para que usted se explaye en los comentarios, pero me gustaría que el ritmo de la entrevista sea el requerido, porque tenemos poco tiempo. Una hora es poco tiempo para todo lo que hay que hablar. Este documento existe y luego usted me dice lo que tenga que decir al respecto. Vamos poco a poco, porque no, precisamente las imprecisiones se dan cuando se interpretan datos o elementos incompletos. Y aquí hay que ver la película completa. No podemos hablar del VIH sin hablar de cuál es la realidad del VIH en nuestro país, porque si no, cae un informe en un contexto completamente vacío. Sí, ministra, y ninguna interpretación de un informe en un contexto vacío puede ser buena. Lo que se requiere en una entrevista para que esta pueda avanzar es que podamos ir evacuando las preguntas, que en este caso las hace el entrevistador, que soy yo, y lo que quiero saber es si el informe existe, y luego usted va a tener todo el tiempo para que explique la película completa, como claro le llamo. Que sí, Anderson, estoy aquí para responderle, pero también estoy aquí para informarle a la ciudadanía el contexto completo, y con mucho gusto le contesto. Los informes existen y yo voy a abordarlos, no solamente existen los que ustedes han presentado, que es otro de los elementos, cuando la información se presenta incompleta, también se presta para interpretaciones equivocadas. ¿Cuál es la realidad del VIH en el país? Y creo que son datos que tenemos que celebrar y sentirnos felices como ecuatorianos. Nosotros hemos logrado, con la estrategia que viene implementando el Ministerio de Salud Pública, reducir lo que se llama la cascada del VIH. Esta estrategia 90-90-90, seguramente ustedes la investigaron, que es el camino a seguir para eliminar el VIH en el mundo. Si en el mundo logramos que el 90% de las personas que tienen VIH sepan que tienen VIH, que de ese 90%, el 90% reciban tratamiento y que el 90% de los que reciben tratamiento tengan carga viral indetectable. Es una cascada. ¿Cómo está el Ecuador? ¿Y cuánto hemos avanzado gracias a estrategias como esta que hemos logrado implementar? Del 2015 al 2018 hemos logrado pasar en la cascada, en el primer 90%, del 64% del 56.1% al 81%. Eso significa que casi ya estamos cerquita de que el 90% de las personas que tienen VIH en este país conozcan su estado. Cuando una persona conoce su estado y recibe tratamiento, esa persona no solamente que va a vivir y que no va a sufrir las consecuencias de la enfermedad, sino que deja de contagiar. Y ese es el camino a seguir. Y hemos logrado reducir pasar de las personas que tienen carga viral indetectable del 48% al 67%. Esto es un éxito. Estos datos que me da suenan muy bien, pero es precisamente lo que nos preocupa. Que las personas que tienen VIH, que fueron a la red de salud pública y se aplicaron las pruebas que usted introdujo en la red de salud pública, salgan de la red de salud pública con el VIH, pero sin saber que lo están portando. Por supuesto, y eso es lo que le preocuparía a cualquier persona, y eso es, aplaudimos que se realice cualquier investigación en donde se puedan identificar problemas en la red de salud. El sistema no parecía de salud, que nos aplaudía el día de la rueda de prensa. El sistema de salud es enorme, el sistema de salud tiene enormes complejidades. Como ha dicho el presidente, la prensa son nuestros asesores gratuitos.
Y es importantísimo que se ayuden a identificar problemas, pero con precisión, que no se malinterprete, que no se tergiverse, que no se generen alarmas innecesarias, porque yo creo que cuando existen interpretaciones sin conocimiento pasan esas cosas. Vamos a lo preciso, ministra. ¿Me ratifica usted que los informes que la Posta presenta existen? Estos informes que en su parte concluyente aseguran que el 40% de las pruebas presentan error. Estos informes fueron hechos por la Agencia de Regulación y Control. Y nuevamente, permítame por favor explicarle a la ciudadanía y contarle a la ciudadanía de qué se tratan las pruebas rápidas, Anderson. Yo no sé si usted conoce qué es una prueba rápida, para qué sirve. Lo explicamos en el reportaje. Bueno, creo que lo explicaron con bastante imprecisión. Y hay algunos elementos bastante equivocados sobre las pruebas. Las pruebas rápidas son pruebas que detectan la probabilidad de que una persona pueda tener cualquier problema de salud, en este caso el VIH. La probabilidad, no son pruebas diagnósticas. Y ustedes cometen una equivocación al señalar que se diagnostica a las personas de VIH con estas pruebas. Estas no son pruebas diagnósticas. Yo le he traído para su conocimiento el algoritmo diagnóstico del VIH. Me encantaría que ustedes lo puedan revisar para que ustedes verifiquen que la prueba es como, y para poner un símil que todos podamos familiarizarnos, ¿no? Las pruebas de embarazo. Cuando una persona va, hace una prueba en orina de embarazo y sale positiva, eso no significa que esa señora ya va, la compra la cuna, le pone nombre. Esa es una prueba que dice probablemente está embarazada, pero luego tiene que ir a confirmar. Uno va al médico, le hacen una prueba de laboratorio en sangre, le hacen un eco y la efectividad de esta probabilidad es altísima según las cifras que ustedes daban, más o menos del 99.94%. No dice lo mismo la ADEXA, que dice que en 4 de cada 10 ocasiones estas pruebas ya vamos fallaban. A ese punto, pero no podemos hablar de las pruebas sin que podamos lograr entender de qué se trata. Este es un tema, le insisto. O sea, yo creo que queda claro, hay la probabilidad. No puedo tener aquí una clase sobre las pruebas. No son diagnósticas, pero ustedes lo han dicho y creo que es importante precisar a la ciudadanía. A nadie se le diagnostica con estas pruebas. Estas pruebas alertan la probabilidad y luego tienen que tener si sale una prueba probable de que alguien porta el VIH, pasa a una segunda etapa donde se le confirma, ¿no? Pasa a la confirmación. ¿Qué pasa si la prueba dice que no es probable que tenga el VIH? Y yo le he traído también, y es importante que usted lo conozca, el Ministerio de Salud Pública tiene una guía nacional de consejería en VIH en donde dice exactamente que es una prueba de tamizaje, qué pasa cuando la prueba es positiva, qué le tienen que explicar al ciudadano. Mire, usted se hace la prueba, si sale positiva, tiene que confirmar con 2 exámenes más, 2 exámenes de laboratorio. Y si es negativa, precisamente para cuando, digamos, cae uno en el periodo de ventana, usted ha hablado técnicamente del periodo de ventana, aunque es un tema que yo entiendo no necesariamente lo comprende y lo maneja, pero cuando una persona está en el periodo de ventana, ¿qué se hace? Y aquí está, en la guía de consejería, que también se lo entrego. Para que le quede claro a mi audiencia, cuando yo me hago una prueba de estas en la red de salud pública y me sale que no soy portador del VIH en probabilidades, ¿qué hacen? ¿Me hacen otro examen o me mandan a la casa? Cuando una persona, y ese es el protocolo, y esto está completamente respaldado por los protocolos que ustedes pueden revisar, no solo del Ministerio de Salud Pública, sino los protocolos internacionales, es que estas pruebas tienen que repetirse en varias ocasiones. Cuando es población de riesgo, precisamente por la existencia del periodo de ventana, las personas tienen que hacerse la prueba cada 3 meses. Hemos entrevistado decenas de personas que se han hecho estas pruebas, a ninguna le han pedido después de que les salga no reactivo, que se tenga que hacer de nuevo la prueba. Si usted revisa el algoritmo y si usted revisa la guía que yo le acabo de traer, si me la permite nuevamente, eso está claramente especificado, que tiene que repetirse la prueba. En las mujeres embarazadas, el protocolo señala que tiene que realizarse la prueba, y usted revísela acá, en adultos y en mujeres embarazadas, tiene que realizarse la prueba 3 veces. Una en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y finalmente en el momento del parto. Y las personas, déjeme concluir, Anderson, sí le pido que me deje concluir las ideas. Yo le pido que me vaya a responder a las preguntas, porque si usted quería, podía dar la rueda de prensa por separado y no me venía a dar explicaciones que no estoy pidiendo. Lo que necesito que me responda es lo que estoy preguntando. Pero déjeme concluir la respuesta. Sí, después de mi pregunta, ministra. Pero no terminé la respuesta anterior. Le pido que me deje concluir. Ministra, después de mi pregunta creo que es importante para la ciudadanía. Sí, es más importante que siga el ritmo de la entrevista, porque si no viene una entrevista. Tienen que hacerse la prueba, y me encantaría que la población de riesgo lo conozca, hombres teniendo sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas, tienen que realizarse la prueba cada 3 meses, precisamente por el riesgo de que caigan en el periodo de ventana. Ministra, nos dice usted que hay informes de la ARCSA que dicen que estas pruebas no sirven. Me dice que esos informes no eran concluyentes, así lo dijo usted en la rueda de prensa. Algo que, por cierto, no dicen los informes no dicen que no son concluyentes, que por lo general cuando un informe no es concluyente, pues lo que hace es decir que es un informe no concluyente. Y para escudarse, o lavarse la cara,
Usted presenta un informe del 15 de abril de 2019. Los informes que presentamos nosotros son de 2017 y 2018. Esto es la mitad de su gestión, la mitad del gobierno de Lenín Moreno. Usted al frente del Ministerio de Salud Pública ha tenido informes que le dicen que las pruebas que compró y que puso en el sistema de salud pública no sirven. Y ha seguido distribuyendo estas pruebas, o peor aún, teniéndolas embodegadas como nos respondió su ministerio. No es sino hasta 6 días después de que la Posta consulta sobre este tema y advierte de su publicación que sacan de la manga y del sombrero un tercer informe que les lava la cara y que dice exactamente lo contrario a lo que decían los 2 primeros. A ese informe le llaman ustedes concluyentes, aunque el informe en ninguna parte señale que lo que ha dicho antes no sea verdad o quede desmentido. Peor aún, la misma persona que hizo los 2 primeros informes firma el tercer informe. Así que aquí hay 2 grandes posibilidades. O ustedes metieron unas pruebas defectuosas, según ustedes mismos, a la red de salud pública y luego cambiaron un informe para lavarse la cara, o tiene una persona que no sabe hacer pruebas de laboratorio haciendo pruebas de laboratorio. No, Anderson, una vez más yo creo que usted está haciendo una serie de interpretaciones y conjeturas antojadizas de elementos técnicos y de informes que están ahí. Yo quisiera hablar de la calidad de estas pruebas y quisiera hablar de los informes, si me lo permite. Estas pruebas sirven. ¿Y cómo se determina la calidad de las pruebas? Nuevamente, este es un tema tremendamente técnico. Yo puedo entender que usted no lo conozca, que usted no lo comprenda, porque es un tema técnico que requiere la experticia para conocer. Pero yo sí lo conozco, yo soy médico y permítame explicarle qué es lo que nos hace a nosotros tener la certeza y la tranquilidad de que las pruebas sirven. Como le insisto desde el principio, nosotros hemos venido aquí con la verdad. Y cuando la verdad a uno le asiste y los argumentos están ahí, es muy fácil explicar, no tenemos nada de qué lavarnos la cara, porque venimos con la verdad y se lo voy a mostrar con datos. Estas pruebas cuentan con toda la certificación de calidad. ¿Cómo se certifica la calidad de un producto, de un reactivo médico como es este? La primera es previamente. Antes de comprar necesitamos certificados de calidad. ¿Qué certificados de calidad tienen esta prueba? Los mejores del mundo. Esta prueba no solamente que cuenta con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud, y se la he traído aquí, solo hay 67 productos en el mundo que tienen esta precalificación. Sí, no sé puede si usted estar conoce. En la Biblia si quiere, pero si Sí. cuando esto lo ponen en los Anderson, hospitales, yo le permití que usted me haga la pregunta con muchísima esto se llama extensión, contrapregunta. sin Bienvenida a interrumpirle. las entrevistas, ministra. Pero permítame que yo le termine de contestar. Esto lo ponen siquiera en la Biblia, pero cuando esto lo ponen en los hospitales, Vamos. los hospitales le reportan al Ministerio de Nuevamente, Salud, 7 hospitales de la estamos costa, hablando de la calidad. que sus pacientes VIH conocidos están dando negativos. Estamos hablando de la calidad y yo le voy a hablar de la calidad. Entonces, este es un certificado de la Organización Mundial de la Salud y este es un certificado del Fondo Global del VIH en el que ellos certifican que estas pruebas tienen calidad. Es decir, el ministerio compró ¿qué pruebas? Las mejores disponibles, las que contaban con todas las certificaciones de calidad. ¿Qué pasa después con la calidad? Y vamos a los ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Por qué los hospitales le dicen a su ministerio, Vamos. oiga ministra, mi paciente VIH conocido me está dando negativo en esta prueba? Permítame le explico. ¿Por qué? Cuando hablamos del control posterior, un gobierno responsable, una autoridad sanitaria responsable, hace controles de calidad de sus pruebas. Y lo que hemos hecho, el hecho de que usted cuente con informes, aquí están los 4 informes que ustedes solamente hacen alusión a uno, es hacer controles de calidad. Bueno, a 2. Hacen controles. De hecho, a 3, porque uno lo mandaron a cambiar. Controles, mire, eso es una acusación bastante complicada. Una acusación bastante grave que podemos documentar. Si ustedes la pueden demostrar, a mí lo que me gustaría saber es qué va a hacer cuando lo documentemos. Hemos mandado a cambiar un informe, pero déjeme terminar de contarle entonces de la calidad. Usted me ha preguntado si las pruebas tienen calidad, yo le respondo tajantemente y le insisto con la verdad, las pruebas tienen calidad, las pruebas sirven y funcionan. Y le voy a mostrar un dato sencillito, permítame concluirlo, pero ustedes dicen que el 40% de las pruebas dan resultados No lo decimos nosotros, lo dicen ustedes. Ustedes se basan en un informe no concluyente en el que dice claramente que tendrá que repetirse porque no se ha hecho con los reactivos correctos. Dicen que falla en el 40% y usted asevera que por eso las pruebas no sirven. En el año 2017 se hicieron 1 millón de pruebas, 905,000. Redondeemos a 1 millón para fines de cálculo. Dios mío. 1 millón de pruebas. ¿Con estas pruebas? Con estas pruebas. Si es que usted dice que el 40% de las pruebas daban resultados equivocados. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Si los informes estuviesen correctos, si fuese así, digamos que fuese así, de 1 millón de pruebas tendríamos 400,000 casos positivos de VIH, 400,000 personas a las que se les hubiera dicho que tienen VIH. En 1 millón, el 40%, 400,000, medio millón de casos en los que tendríamos personas a las que se les ha dicho que tienen VIH y no lo tienen. O al revés. Medio millón de personas. O al revés. Medio millón de personas. Y usted, el 40% es específicamente de falsos positivos. No, falsos positivos y falsos negativos. Digamos que hay 400... Es que los informes hay que leerlos, pero vamos a lo tangible.
Déjeme. La muestra AFEC Anderson, pero si no me va a dejar concluir la respuesta. 9518, que corresponde al lote tal, presenta 26% de falsos negativos y 26% de falsos positivos en sus resultados. Falsos positivos. No si lo eso digo fuera, yo, lo dice el informe. Si eso fuera así, los informes pueden tener errores, ¿ah? Y los informes, de hecho, estos informes yo espero que haya sanciones por esos esto, informes declaran que no tienen los reactivos para poder hacerlos adecuadamente y declaran que tendrán que hacerlo cuando cuentan con el reactivo, que es lo que pasa con el cuarto informe. Eso es lo que pasa con el último informe, que ustedes Déjeme terminar a los números. Entonces, 26% de falsos positivos, ¿no? Y luego hay 40%. Eso sería 260,000 personas a las que se les diagnosticó equivocadamente VIH. Tendríamos los hospitales saturados. ¿Dónde están las filas de personas a las que se... Tráigame 100,000, ya no los 260,000. Para ser consistente... la experta en mover gente es usted, pero para ser consistente yo no tengo con los números... para mover gente, pero no tengo miren, empleado ustedes, público para si hacerlo. es que efectivamente hay 26% de errores. Eso implicaría en 1 millón de pruebas 260,000 diagnósticos positivos. Eso no pasó. ¿Qué demostración? Le estoy mostrando con números. Los números no mienten. Con demostración numérica. No tenemos 260,000 ni 400,000 personas en la fila. Estas pruebas Alere se usaron 1 millón de veces. Anderson, pero estamos de acuerdo. Con eso queda completamente desmontado que el 26% estará de acuerdo de las usted pruebas, con su equipo de comunicación. Mire, que 260,000 casos están circulando por ahí. La pregunta es No sencilla. así, Estas Anderson. pruebas Alere, estas que tengo aquí, se usaron 1 millón de veces. Tenemos 1 millón de pruebas realizadas en el 2017 con las pruebas adquiridas a través del Ministerio de Salud estas pruebas Pública. se usaron 1 millón de veces. Hemos utilizado pruebas rápidas para detección de HIV. Ministra, estas pruebas Alere, HIV, Comboset, se usaron 1 millón de veces. Mire, no le quiero dar un dato impreciso porque a mí sí me parece bastante grave dar datos Cuando uno viene a una entrevista tiene que estudiar la lección, ministra. Por supuesto que sí. Si Y usted va a cuando venir uno a hace una decirme investigación, que 1 Anderson, millón de pruebas de también estas tiene se que usaron. estudiar muy bien la lección. Es que yo sí lo sé. No, Anderson, yo sí lo sé, usted porque su está... ministerio nos respondió y nos dijo que estas pruebas, que son la mamá de Tarzán y están en la OPS, estaban embodegadas. ¿Por qué tiene usted pruebas embodegadas? Que de allí vienen estas pruebas. ¿Por qué tiene usted pruebas embodegadas si son la mamá de Tarzán? Mire, Anderson, nuevamente, cuando uno utiliza información e interpreta información de la que desconoce, cuando no tiene la experticia, cuando uno no tiene el conocimiento para hablar de un tema tan delicado como este, se cometen imprecisiones y errores. Ministra, pero déjeme le cuento la historia su porque... ministerio nos dice que esto está embodegado. Pero si usted no me dice deja, que se usaron 1 millón de veces. Si no me deja contestar... O miente usted o miente su directora de comunicación que estaba por aquí. Si no me deja contestar, no le puedo responder. Entonces, vamos en orden. No puedo terminar de contestarle ni una sola de las preguntas que me ha hecho. Yo entiendo que usted quiere que yo le conteste, que la entrevista es para que yo le conteste las preguntas. ¿Estas pruebas se embodegaron o se usaron 1 millón de veces? Vamos. Volvamos entonces al tema de los informes. Usted estaba insistentemente en los informes y entonces, Ministra, como ya no le gustó mi respuesta de los informes, yo no sé si cambiamos es muy a difícil otra seguir. Pregunta. La pregunta es fácil. ¿Estas Pero pruebas es que se todavía embodegaron o se usaron la 1 millón de veces? Yo le voy a contestar su pregunta, pero ¿me puede dejar terminar de responder la pregunta sobre los informes? Es una pregunta fácil. ¿Se usaron 1 millón de veces o se embodegaron? Pero todavía no le respondo la anterior pregunta fácil que usted me hizo. Entonces le pido que me permita responder. Ministra, este es el cuarto informe concluyente. yo entiendo que ustedes usted no no está lo han acostumbrada a dar presentado entrevistas. y yo se lo traje. Pero cuando y le sobre pregunto el informe, si yo voy a esto se dar embodegó lectura. o se usó 1 millón de veces, es porque es importante, porque usted Pero me está también usando es como importante argumento hablar sobre los... que se usaron 1 millón de veces. Pero también ¿Esto es se usó 1 importante... millón de veces o se embodegó? Ya se lo cuento. También Le es voy a importante... hacer la pregunta hasta que me responda, ministra. Utilizamos alrededor de 965,000 pruebas en el año 2017. Alere, HIV, Comboset. Me parece que son 600,000 de las Alere que nosotros utilizamos en el año 2016. Pero en total son 965,000 pruebas que nosotros utilizamos. O sea, ya no es 1 millón, ahora es la mitad. 1 millón. Se hicieron 1 millón de pruebas rápidas en el año 2017. No con las Alere, HIV, Comboset. Y 1.200.000 pruebas es lo que hemos hecho en el año 2018. Muchas gracias, ministra. ¿Puede seguir? Vamos, entonces yo concluyo con el tema del reporte. En el informe 3, dice clarito, yo lo he traído subrayado, ¿sí? Dice... La ARCS, a través del laboratorio de referencia, ha gestionado plasma sanguíneo certificado y procederá con la evaluación de las contramuestras para tener certeza absoluta sobre los resultados obtenidos, mismos que se emitirán a través de un informe complementario al presente. Aquí dice que habrá un informe complementario. Dice claramente que no pueden concluir con los resultados porque no se han hecho con el reactivo correcto. Dice, declara, el informe muestra sus limitaciones y dice, habrá un informe complementario cuando se cuente con el suero certificado. El momento que se recibe el suero certificado, y usted lo tiene ahí, se demuestra que las pruebas... Ese es el plasma certificado, ¿no? Es el reactivo con el que se hace un control de calidad. ¿La gente cuando se hace la prueba lleva plasma certificado Anderson, o pone el dedito para que le pinchen? Yo es que soy ignorante en medicina, quiero que usted me cuente. Anderson, pero ustedes están haciendo una interpretación de un tema de experticia como si lo conocieran a la perfección y con todo el respeto se lo digo. Están desinformando y están haciendo una interpretación, lo digo con muchísimo respeto, equivocada del tema.
El suero certificado es el reactivo con el que se hace un control de calidad de estas pruebas. Es un tema técnico. Uno no puede hacer un control de calidad de manera antojadiza porque se pueden cometer errores, como pasó en el primer y segundo informe. Los controles de calidad también tienen una técnica, un procedimiento y un reactivo. Si no se hacen con ese reactivo, los controles de calidad no sirven. Los controles de calidad se hicieron como se hacen en los hospitales. No, eso no es un poniendo control de gotita calidad. de sangre y viendo si la prueba funciona o no. Eso no es un control de calidad. ¿Por qué? Y permítame nuevamente, es un tema de conocimiento. Si uno le hace una prueba a una persona VIH positiva, un paciente conocido, como le escuché que usted dijo hoy en la mañana, un paciente ya conocemos que tiene VIH, le hacemos la prueba, yo asumo que va a salir positiva, ¿no es cierto? Eso es un error. Es un error técnico tremendo y está llevando a desinformar y generar un pánico innecesario. ¿Por qué? Cuando una persona ya conoce su estado de VIH y está en tratamiento, como quienes van a nuestros hospitales, han tomado su medicación y ya no tienen carga viral, significa ya no tienen casi indetectable el número de virus en su cuerpo. Por lo tanto, cuando le hacen la prueba sale negativa, porque ya no está generando anticuerpos frente a un virus, porque ya no lo tiene, porque está tomando medicación. Déjeme, le pongo un ejemplo muy sencillo para la ciudadanía. Un paciente diabético, se hace la prueba y le sale la glucosa altísima. Si el mismo paciente diabético, ya sabemos que es diabético, conocido, está tomando su medicación o poniéndose insulina, se hace la prueba de glucosa, le sale la glucosa normal. ¿Qué significa? ¿Que está dañado el reactivo, que no funciona? No, el paciente ya está en tratamiento. Entonces, Anderson, y quiero ser muy clara con esto. Este cuarto informe, ustedes dicen que hay personas positivas a las que les ha salido la prueba negativa y que eso reportan los hospitales. Sí, personas que ya estaban en tratamiento. Estas pruebas no son para hacer seguimiento a los pacientes que ya tienen diagnóstico y que ya están en tratamiento y no son para diagnosticar. Si se usan equivocadamente, los resultados van a ser mal interpretados como están siendo mal interpretados. Ministra, usted, Anderson, su principal arma de defensa es un cuarto informe que, como le digo, dicen ustedes que son concluyentes, que eso no dice en ninguna parte. El informe se hace con plasma certificado, que entiendo viene de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cuánto pagó el ministerio por ese plasma? Anderson, mi arma de defensa no son los informes, mi arma de defensa es la verdad. Y la verdad es que las pruebas sirven. Entonces, la verdad es que las pruebas son pruebas de calidad. ¿Cuánto pagó el ministerio por ese plasma? No sabría decirle, la compra no la realiza el Ministerio de Salud Pública, la compra la realiza la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que es la responsable de hacer los controles de calidad. Usted me dice que ARTSA pagó por ese plasma. Yo no estoy segura si pagó o es que lo reciben como colaboración de la Organización Panamericana de la Salud o por los convenios de asociación que tienen de apoyo de otras agencias regulatorias. No es el Ministerio, no es el ARTSA, es la Organización Panamericana de Salud. Anderson, me gustaría que no se tergiversen las palabras. Usted me dijo, le estoy preguntando y estoy citando su respuesta. Cuando empezamos la entrevista, usted me dijo que nos íbamos a conducir con respeto. Entonces, para conducirnos con respeto, tenemos que dejarnos hablar el uno al otro. Es que es importante saber quién pagó el plasma. Es importante porque nosotros tenemos documentación que haremos pública después de esta entrevista. Y es importante porque yo tengo la convicción de que no fue la ARTSA, ni la Organización Panamericana, ni el Ministerio de Salud, como usted ha venido falsamente a decirme esta mañana, quienes pagaron por ese plasma. Yo le reitero y se lo dije. Y solo quiero preguntarle, ¿qué pensaría usted? Es una tergiversación de mis palabras, Anderson. Déjeme concluir. ¿Qué pensaría usted si el que paga por el plasma es el fabricante de este combo, que según ustedes no sirve, y que con ese plasma se saca un informe concluyente que dice que sí sirve? Anderson, nuevamente, según con plasma pagado por el fabricante. Según ustedes, las únicas personas que han dicho que estas pruebas no sirven y que no tienen calidad es la nota que ustedes elaboraron. Son las de ARTSA. La Organización Panamericana de la Salud, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, el Ministerio de Salud Pública, la sociedad civil, el Fondo Global, todos les hemos reiterado que las pruebas sirven. Si el fabricante de estas pruebas, no estoy diciendo que usted tenga conocimiento de esto, pero quiero su reacción. Si el fabricante de estas pruebas pagó por el plasma certificado, que sirve para el informe final, que le lava la cara a este fabricante, ¿usted cree que eso es aceptable? No es un tema de lavar la cara a nadie. Hay un control de calidad. ¿A usted le parece normal que el fabricante cuestionado pague el plasma con el que hace el informe que le lava la cara? Mire, Anderson, aquí el detalle, yo no sé, no me puedo pronunciar sobre un tema que no sé porque me parece irresponsable. Pero es que debería saberlo, ministra. A estas alturas debería saberlo. No debería saberlo. El punto es si las pruebas sirven o no sirven. Y para determinar si las pruebas sirven o no sirven, hicieron un tercer informe con plasma pagado por el fabricante de estas pruebas. Bueno, vamos, Anderson.
¿Las pruebas sirven o no sirven? Las pruebas sirven. Y mire, yo le he hecho una invitación a usted y se la he repetido en varias ocasiones. Dos cosas, los números. ¿Dónde están los 260,000 casos positivos haciendo fila en los hospitales para determinar? Segunda cosa, que hagan el control de calidad la FDA, que haga el control de calidad Anvisa de Brasil, que haga el control de calidad INVIMA de Colombia, que haga el control de calidad un laboratorio de referencia internacional. No, pero parece que usted no confía en la información que yo le estoy dando. Parece que usted definitivamente no confía en el Ministerio de Salud Pública ni en mí. Y entonces, si usted, tanta es nuestra transparencia, y como le insisto, nosotros hemos venido con la verdad, que cualquier persona puede venir a evaluar la validez de las pruebas y hacer un control de calidad. Estas son las segundas pruebas que usa el Ministerio. Han generado una serie de alarmas y alertas alrededor de un tema que puede generar preocupación y alarma innecesaria en la ciudadanía. Debe generar preocupación. Que un ministerio compre unas pruebas y no sepa cuántas usaron. Usted es la ministra y usted no puede decirme... Un millón de pruebas hemos utilizado. Ahora estoy ya no son perfectamente cuántas pruebas hemos utilizado. De estas pruebas, usted no sabe cuántas se pusieron en la red de salud pública. Yo no me doy a dar la vuelta. Y usted es la ministra. Porque si la y usted quiere que yo confíe en un ministerio que no puede decirme si usaron o no usaron estas pruebas. Por supuesto que quiero que confíe en el Ministerio de Salud Pública, porque confiar en las instituciones es lo que le da desarrollo a un país. Y no solamente que tiene que confiar en el Ministerio de Salud Pública, sino sobre todo tiene que respetar a la gran cantidad de profesionales, a la gran cantidad de técnicos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, que han estudiado muchísimos años para poder ponerse un mandil blanco. Esta es la última parte. Y generar toda la información y el respaldo y los millones de atenciones y las vidas que se salvan en la institución. Sí, eso lo hacen los médicos, a quienes le debo todo un aplauso y agradecimiento por la tarea que hacen. Eso es el Ministerio de Salud Pública, nuestros médicos. No, también hay burócratas que están tomando decisiones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Por supuesto que se toman decisiones desde el Ministerio de Salud Pública y son decisiones responsables. Yo le insisto, nosotros venimos con la verdad a hablar de un tema tremendamente técnico que ustedes no han manejado con la prolijidad que debería hacerse. Las pruebas sirven, los controles de calidad lo determinan, los controles de laboratorio lo determinan, las pruebas han funcionado y sobre todo los números. Para avanzar y cerrar el tema del VIH. Si efectivamente esos informes que usted está haciendo referencia, si esos informes fueran ciertos, habría 260,000 personas diagnosticadas. Para cerrar el tema del VIH, estas son las segundas pruebas que ARTSA dice que no sirven, porque las primeras, del informe de 2017, que entre los muchos papeles que tiene allí, debe tenerlo, eran de otra marca, eran Standard Diagnostics. Esas pruebas tampoco servían según el ARTSA, no según la posta, según el ARTSA. Si usted tiene un reclamo que hacerle, hágaselo a Juan Carlos Galarza, que usted lo ha puesto allí en ese cargo, a pesar de que no está preparado para el cargo. Esa es una interpretación suya. ¿El señor y no lo he qué puesto profesión yo. tiene? Y no lo he puesto yo. ¿Qué profesión tiene Juan Carlos Galarza? Pero me gustaría que me cuente por qué lo he puesto yo de acuerdo a usted, digamos. ¿Qué profesión tiene Juan Carlos Galarza? Hay un directorio mediante el cual se nombra al director de la agencia ejecutiva. ¿El señor Juan Carlos Galarza es médico? ¿Es químico farmacéutico? Porque la interpretación que usted hace de los informes darían a entender bueno, que como usted solo le da validez a la palabra de los médicos, a ver si vamos cambiando el del ARTSA. Usted es un periodista. Y está bien que no conozca estos temas. Lo que no está bien, no tiene por qué conocer temas de este nivel. No, la que tiene que conocerlos es usted y me da la impresión de que tampoco los conoce. Anderson. Yo me he formado, estudié medicina, me he formado un montón de años, tengo la experticia para hacerlo. Y créanme, yo lo único que he venido aquí es con la verdad. Vamos a cerrar el tema del VIH, ¿sí? El tema del VIH se cierra con esto. Antes de las pruebas ALERE hubo pruebas Standard Diagnostics coreanas. Esas pruebas se usaron en el mercado, ¿correcto? Así es. ¿Se retiraron del mercado? Así es. ¿Por qué se retiraron si servían? Ante la alerta. Existe un tema que se llama alerta. Alerta y son medidas preventivas. Ante cualquier alerta... O sea, la prueba que sirve la retiraron del mercado. Anderson, pero si me permite concluir la respuesta. Ante cualquier alerta que exista en el sistema de salud, lo responsable es tomar una medida preventiva, incluso antes de confirmar. Solo ante la duda de que una prueba no sirva, o de que pudiese tener un problema, tiene que ser cuarentenada y eso fue lo que hicimos. Yo quisiera saber... ¿Y qué pasó con esas pruebas? Permítame, que usted me diga cuál es la actitud, qué es lo que ustedes hubieran esperado, qué es lo que tendríamos que haber hecho ante una alerta. ¿Qué pasó con esas pruebas? Dependiendo de lo que se me responda, le voy a decir lo que me parece. Responsable que tiene que hacerse. El Ministerio de Salud Pública ante la alerta, antes de confirmar, ahora sabemos que las pruebas funcionaban perfectamente, pero ante la alerta de que pudiese haber cualquier problema, se actuó responsablemente como hace este gobierno.
cuarentenar las pruebas, retirarlas del mercado y cambiarlas por pruebas completamente nuevas. El proveedor nos canjeó, en este caso, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que es nuestro proveedor. No le hemos comprado a cualquier contratista, le hemos comprado a un organismo de Naciones Unidas. ¿Usted se imagina si un organismo de Naciones Unidas va a vender pruebas que no tienen calidad, que fallan en el 26, en el 40%? ¿Usted se imagina la presidenta de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas con un título ¿usted se PhD imagina falso? La Organización Mundial de la Salud? Hay cosas que uno no se imagina, pero suceden. Mire, también en a mí me parece Unidas. Que si ustedes van a descalificar a la Organización Mundial de la Salud, al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, pues tendrían que darles también la oportunidad de que ellos demuestren su legitimidad. Siempre yo creo que los países del mundo respetamos la legitimidad de los organismos de Naciones Unidas precisamente porque se han ganado esa legitimidad. Le compramos al Fondo de Poblaciones y como usted dice, ministra, yo le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de contarle a la ciudadanía. El ministerio, ante cualquier alerta, toma acciones. Eso es lo que tiene. Que vayan a haber problemas en un ministerio, es lógico. Que vayan a haber alertas, es lo menos que uno puede esperarse. Lo que a ustedes debería sorprenderle es que nunca se cuarentene un producto, que nunca se retire un producto del mercado, porque eso significaría que el Ministerio de Salud Pública no está haciendo ningún control, que no sabemos lo que pasa. Solamente cuando existe silencio epidemiológico, cuando no hay control, pasa que no hay un informe en el que se detecte un problema, una alerta o se cuarentene un producto. Pasamos al informe de Chemscroft que publicó ayer La Posta. Solamente como digresión, la Fiscalía y la Contraloría han abierto investigación contra la cartera que usted dirige por el tema publicado inicialmente por La Posta. ¿Tiene alguna reacción al respecto? Por supuesto, son bienvenidas todas las investigaciones, todos los funcionarios públicos sabemos que estamos sujetos al escrutinio de los órganos de control y no tenemos ningún inconveniente que ¿Se va a quedar en el cargo para defenderse? Yo le insisto, por supuesto que sí, mientras sea la voluntad del señor presidente, yo le estaría acompañando. Soy parte de un gobierno y mientras aunque usted esté bajo investigación fiscal. Y mientras el presidente así lo decía, todos los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio. No todos los funcionarios están bajo investigación fiscal. Sin duda alguna que sí. Cualquier momento la Fiscalía puede empezar una investigación fiscal. Eso es parte de ser funcionario público. ¿Y usted va a seguir siendo ministra con una investigación fiscal abierta? Eso solamente el presidente lo puede decir. Sí, el presidente y usted. Pero una investigación fiscal, el inicio de una investigación fiscal es un derecho legítimo, es parte de la gestión y de la administración. Nosotros tenemos toda la apertura para que los órganos de control... ¿Y usted va a seguir allí para defenderse? Y es la tercera vez que me pregunta. Sí, no, es que me sorprende mucho. Mientras hay funcionarios que dicen, bueno, me investiga Fiscalía, pido licencia, no renuncio, pero por lo menos me aparto un poquito del ministerio para no ensuciarle. La Fiscalía no está investigando un acto personal, está investigando todavía el quehacer de una institución, la actividad en el ejercicio de una institución entera, en donde existen cientos de funcionarios que han participado en esto. Chemscroft. Entonces, ayer La Posta publicó... Pero solo para terminar, así como usted me hizo una última pregunta, y yo sí quisiera dejarle y una alerta importante y a nombre de los muchos comunicados que hemos recibido de la sociedad civil, las cartas que nos ha dejado las organizaciones de sociedad civil por la preocupación de la forma y el abordaje que ustedes han dado. Ustedes lastimosamente y en la falta de conocimiento han utilizado un lenguaje inadecuado al referirse a los pacientes viviendo con VIH, a las personas viviendo con VIH. ¿Qué le parece inadecuado? Las pruebas del SIDA, los pacientes con SIDA, lo han dicho y revisen sus videos, las pruebas con SIDA, los pacientes con SIDA, el SIDA y la muerte, llevamos décadas. ¿El SIDA y la muerte? Y por supuesto, el Ministerio de la Muerte se llama Ministerio de la Muerte por usted y sus colaboradores, el ministerio no se llama el Ministerio de la Muerte, pero ustedes han utilizado, no lo digo yo, y le dejo ahí esas cartas con la reacción yo sé que usted aprendió de a las hacer política bajo la mano de Fernandito civil. Alvarado, que confundía la corrupción en la educación con el derecho a la educación. Yo le invito a que usted revise. Lo que criticamos revise. No es que hagan pruebas de VIH, lo que criticamos es que metan pruebas que no sirven. Yo otra vez apelo a que volvamos al respeto, ¿no? Yo le estoy tratando con todo el respeto y la consideración, y creo que los apelativos, las insinuaciones, los epítetos están bastante de más. Yo sí le invito a que tengamos esta conversación como un cafecito ameno en el marco del respeto, pero usted está utilizando epítetos y calificativos que creo que no vienen al lugar. Ministra, por favor, no se ponga tan sensible. Bajo la mano de tal o quién. Bajo la mano de Fernando Alvarado, si le da vergüenza haber colaborado en ese gobierno, no hubiera colaborado. Eso es su percepción y su interpretación. No colaboró en el gobierno de Rafael Correa ahora. Su percepción y su interpretación de la mano de quién, etcétera. Yo creo que los funcionarios públicos nos sentimos orgullosos. ¿En qué gobierno empezó usted a ser funcionaria pública, ministra? Nos sentimos orgullosos de ser funcionarios. Yo soy funcionaria del Ministerio de Salud Pública desde que me gradué de la universidad. Yo trabajo y he participado y he colaborado en hospitales del Ministerio de Salud Pública desde el año 2003 que empecé a estudiar medicina, y eso es así. Yo soy una funcionaria pública y sí le pido que me trate con ese respeto y con el respeto además de una persona con la que está compartiendo. Fue en el gobierno de Rafael Correa, aunque ahora le dé vergüenza admitirlo. De hecho, su primer cargo público fue en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, directora en 2009. Rafael Correa es presidente de este país desde 2007. Cuando le digo que usted aprendió a hacer política en el correísmo,
Lamento si lo ofendo, Anderson, pero es lo que es. Le invito, y nuevamente yo sí invito a que usted en su investigación tenga un poco de prolijidad. Yo en el año 2009 estaba haciendo mi medicatura rural. La medicatura rural es un año obligatorio, y fui directora. Señor Andrés Michelena, que corrija los currículums que envía a la prensa, por favor. Responder. Mientras yo hacía mi rural, yo trabajaba... Lenin, Presidencia de la República. Mientras yo hacía mi rural, yo trabajé y fui parte de la misión Manuel Espejo y trabajé de directora en un centro de salud mientras yo hacía mi año de medicatura rural. Sí, y que es un año obligatorio, así como todos mis compañeros que se graduaron conmigo. Le pido encarecidamente que avancemos. Yo sí le invito a que revise las cartas de sociedad y que tengamos mucho cuidado en no afectar los derechos de un tema que ha generado estigma. El mayor problema que tienen las personas que viven con VIH no es vivir con VIH, es el estigma y la discriminación. Y notas como la que se están publicando, el pánico a la enfermedad, el pánico al diagnóstico generan estigma y discriminación. Y eso es algo a lo que yo le invito, que usted me ayude a desmontar. Porque no, yo le ayudo, lo que quiera. Cuanta campaña quiere, es más, yo no se la facturo al ministerio, se la paso gratuitamente. Lo que no quiero es que se siga jugando con la salud de los pacientes con VIH y luego vengan a defenderlos. Se ha generado pánico frente a diagnosticarse VIH y eso es negativo. Chemscrub. Vamos con Chemscrub. Entró a la red de salud pública una solución cutánea contaminada, solución antiséptica cutánea contaminada, que ni siquiera tenía registro sanitario. La respuesta de su ministerio a la posta asegura que rechazan categóricamente que pueda haber sucedido esto, que ustedes jamás permitirían que ingrese un producto sin registro sanitario. Vuelvo a citar los informes de la ARTSA. Chemscrub, solución antiséptica, registro sanitario, no consta. ¿Cómo responde eso? Anderson, ¿pero usted confía o no confía en el Ministerio de Salud Pública? No confío. Usted cita los informes de la ARSA con muchísima solvencia y se empodera de ellos, y entonces o confía en los informes, o confía en los informes o no confía. No, lo que quisiera es que tenga consistencia en el discurso, porque cuando conviene, confía rotundamente, los informes son irrebatibles, y cuando no conviene, entonces no sirven para nada. Yo quiero empezar con lo de la solución antiséptica y la nota de ayer señalándole que a mí me... Déjeme. Cuando usted tenga su programa, usted empiece por donde quiera. Cuando venga el mío, empieza por donde yo pregunto. La solución antiséptica no tiene registro sanitario. ¿Cómo esto llega a la red de salud pública? Bueno, a mí me encantaría saber a qué caso se refiere específicamente. Chemscrub. Y es lo que nosotros... Número de lote 1706-24-487. Porque el producto Chemscrub, tal como ustedes... Le entrego para que lo lea, si no se lo han pasado a la ARSA. ustedes me preguntan, el producto Chemscrub tiene registro sanitario, y la respuesta que nosotros les damos, revisando en la base de datos del ARSA, el producto Chemscrub, gluconato de clorexidina al 2%, cuenta con registro sanitario, que fue suspendido el 23 de noviembre del año 2018. Entonces, sí queremos tener un buen diálogo y una buena comunicación, y yo le pido un alcance a la información y digo, dígame a qué caso se refiere. El informe. Pero no me dio este informe ni me dijo a qué caso se refería cuando me consultó. O sea, este informe debería tenerlo usted como autoridad de salud. Claro, pero si usted tenemos miles de informes, Anderson. Si ustedes hacen una investigación, me encantaría que ustedes me digan a qué caso específicamente se refiere la investigación para poder darle los datos y la verdad. No tenemos nada que ocultar, pero necesitamos conocer a qué caso entró una solución cutánea que no tiene registro sanitario siquiera. Hay un reporte del Hospital Militar, yo lo recuerdo, yo no administro el Hospital Militar, depende de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. Sin embargo, nosotros sí hacemos del control y la vigilancia y tenemos montados todos los mecanismos para detectar cuando existe un problema en un hospital, así el hospital no pertenezca a la red del Ministerio de Salud Pública, en este caso un hospital de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. Es tanto así que precisamente se genera la alerta por los mecanismos que se han montado desde el Ministerio de Salud, la farmacovigilancia, los comités de calidad, los comités de infecciones. Ellos detectan la alerta, notifican al Ministerio de Salud Pública el 16 de noviembre. El 16 de noviembre, tengo aquí los oficios. El 17 de noviembre el Ministerio de Salud Pública notifica al ARSA y a toda la red del Sistema Nacional de Salud, es decir, en menos de 24 horas se alerta a todo el mundo. Ahí la contaminación. Se alerta a todo el mundo que permitieron que un producto sin registro sanitario ingrese a la red de salud pública. Se alerta a todo el mundo que hay un producto que está circulando en el mercado, que es lo que el ARSA reporta y lo que el Ministerio de Defensa y el Hospital Militar reportan, que hay un producto que tiene una contaminación que no, en este caso, ese que se encontró en el Hospital Militar no tenía registro sanitario, se pone una alerta sanitaria inmediatamente, 24 horas después, Anderson. Eso es eficiencia, eso es una reacción oportuna. O sea, ustedes quieren un aplauso por haber permitido que un producto sin registro sanitario y contaminado ingrese a la red de salud pública. La verdad, cuando hay un problema, un sistema de salud responsable actúa. Creer que no va a haber problemas.
o que no debería encontrarse nunca un producto contaminado, es un error. Esto no es responsabilidad suya. Van a haber problemas, por supuesto que sí. Y eso es lo que les estoy explicando. Suya. El Ministerio montó los mecanismos de control que permitieron que se detecte que había un producto contaminado. El Ministerio montó los mecanismos de control que permitieron que, una vez notificado, en menos de 24 horas se alerte a todos los demás hospitales del país, públicos y privados, que se publica en la página web y se notifique. Aquí tengo el oficio, Anderson, que en menos de 24 horas, aquí está, el 17 de noviembre se le notifica a toda la red del sistema de salud, a todas las zonas, hospitales públicos y privados, que hay este riesgo y que saquen y cuarentenen el producto. Ministra, sáquenme una duda antes de que siga contándonos la historia. ¿En cuántos hospitales estaba presente el Chemscrub? De ese lote, ese del 4%, de la notificación y el levantamiento que se pudo hacer en el único hospital en el que se encontró ese lote con ese producto, fue en el hospital militar. Con solamente en el hospital militar. Así es. Luego nosotros tenemos el ARCSA, 5 días después. Ustedes dicen que pasaron 3 meses hasta que el ARCSA... Es un error. Nuevamente yo insisto, tal vez ustedes no tuvieron información, es una mala interpretación. El informe final es el 16 de febrero, el informe que me van a mostrar ustedes es el 23 de noviembre. No es un informe, es la resolución. Esto es un acto sancionatorio. Esto es una acción de sanción y control. Es la sanción mediante la cual se le suspenden las buenas prácticas de manufactura y se le retira el registro sanitario 5 días después. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Vamos a eso. Entonces queda demostrado, primer punto... ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Queda demostrado en primer punto que las acciones de control existen. Las buenas prácticas de manufactura son los mecanismos mediante los cuales se verifica que una planta de producción cumple con los estándares para garantizar que tiene calidad. ¿Y quién entrega las buenas prácticas de manufactura? Un detalle, Anderson. Ustedes han dicho que ¿quién entrega las buenas prácticas de manufactura? La agencia regulatoria de cada país. O sea, el ARCSA le entregó a esta fábrica que producía una solución antibacterial contaminada, plagada al 1000% con bacterias, le entregó buenas prácticas de manufactura. Anderson, nuevamente y luego vienen ustedes a un programa a pedir que les aplaudamos por retirar el producto contaminado sin registros sanitarios que metieron en un hospital. Anderson, nuevamente, usted tiene desconocimiento del tema y usted está interpretando en desconocimiento. O sea, yo le estoy citando los hechos, ministra. Si no le gustan, no es mi culpa. Usted está interpretando los hechos antojadizamente. Usted dice que el ARCSA le dio buenas prácticas de manufactura y que por eso es una prueba infalible de que no puede existir contaminación bacteriana. Usted se equivoca. Yo le he traído un caso de la FDA. Aquí está, y usted métase en la web FDA y busque contaminación bacteriana. La FDA reporta la contaminación de varias marcas de medicamentos y suplementos alimenticios con una bacteria que se llama Burkholderia cepacia, que también puede ser mortal. Entonces ustedes son menos responsables porque a la FDA también le pasa. Déjeme terminar. Por favor. Ellos señalan que a una planta a la que la FDA le había entregado buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Tiene un producto que se ha contaminado. Creer que porque una planta tenga buenas prácticas de manufactura aquí en los Estados Unidos con el órgano de control, la FDA, yo imagino que usted confía en la FDA. No sé, ministra, para ser una colaboradora de un gobierno anti-yanqui la veo bien progre. Imagínese usted, si usted no confía en la FDA, bueno, busquen la EMA, la Agencia Regulatoria Europea. El entregar buenas prácticas de manufactura significa que la empresa ha demostrado que cuenta con los requisitos técnicos para funcionar y los estándares de calidad. ¿Le parece normal que en una empresa con un laboratorio con buenas prácticas de manufactura se fabriquen porquerías? Yo nunca he dicho que se fabrique porquerías, esa es una aseveración que usted está haciendo. Que ¿No le parece una porquería un desinfectante que está contaminado? O sea, le parece un gran producto. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en percha y lo regalamos. Esa es una interpretación no técnica de lo que está suciendo. Como le traje aquí... Es que aquí no se trata de tecnicismo, ministra. Aquí se trata de que hay gente viviendo o muriendo por culpa de sus decisiones. Si usted quiere reducir esto a estos papeles, esto no son vidas. Usted no le gusta cuando se le presentan contraargumentos y elementos que están demostrando que lo que usted dice es impreciso e incorrecto. Yo le traigo la FDA, la agencia regulatoria más reputada y más reconocida del mundo, ¿sí? Ha dado BPMs y aún así hay productos que tienen contaminación bacteriana. Porque los productos se pueden contaminar con bacterias. Eso funciona así. ANMAT, la agencia regulatoria de referencia de Argentina, productos que han tenido contaminación bacteriana. ¿Qué tiene que asustarle a usted? Asústese, Anderson, cuando las agencias regulatorias, cuando en los países no se encuentran estas cosas, porque significa que no está habiendo control. ¿Qué es lo que nosotros hemos demostrado con estos informes? Que estamos controlando al igual que las agencias regulatorias de otras partes del mundo. Tener buenas prácticas de manufactura no es una patente de corso para que no pueda presentarse problemas de calidad, problemas de contaminación bacteriana. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Y yo vengo nuevamente con la verdad a la ciudadanía, actuamos responsablemente. Ante la alerta, en 24 horas se cuarentenó el producto. Se lo sacó de mercado, se sancionó al proveedor. ¿Se sancionó cómo? ¿Administrativamente?
Y por supuesto, mire, Anderson... La ley nos obliga a tomar acciones legales cuando un proveedor mete una porquería que puede matar gente. ¿Tomarán ustedes acciones penales contra esta fábrica? Mire, cuando existe cualquier tipo de actividad irregular en el Ministerio de Salud Pública, nosotros ponemos denuncias. Yo tengo más de un centenar. O sea, sí pusieron denuncia en este caso. Y se las he traído más de un centenar de casos en los que nosotros hemos reportado acciones a la Fiscalía, a la Contraloría y a los órganos de control. Es pregunta de señora ministra. En este caso sí pusieron denuncia. Existe una sanción administrativa y se ha notificado a los órganos de control. Gracias, no pusieron denuncia entonces. Existe una sanción administrativa y se ha notificado a los órganos de control. Le cuesta mucho decirte así, ¿no? Anderson, lo que pasa es que con usted un poco todo resulta... Para cada término que uno utiliza será usado en su contra. Y ministra, otro tema. Una pregunta. Me parece súper importante aclarar, porque ustedes han dicho que hemos comprado medicamentos sin registro sanitario. Mire, vamos con la verdad. Nosotros tenemos la verdad es que hay un informe de AXA que dice que no tiene registro sanitario. Mire, que alguien pueda hacer algo mal en la administración y que tenga que ser sancionado por ello, habrá que ir a investigar qué pasó en el hospital militar. Y si alguien ha hecho algo mal, ha comprado algo sin los requisitos, por supuesto que tiene que hacerse responsable por eso. Yo, como Autoridad Sanitaria Nacional, como Ministerio de Salud Pública, tengo la obligación de montar los mecanismos para que se prevenga que eso pase. Aquí está la guía para recepción y almacenamiento de medicamentos. La guía, la cosa es que se obligatoria, aplica, que se verifica y se verifica su cumplimiento, ¿sí? Que dice que no se puede comprar sin registro sanitario. Uno, la ficha técnica, que es un prerequisito básico para poder comprar medicamentos en este país, ¿sí? Las fichas técnicas, para poder levantar un proceso de contratación pública legalmente, se tiene que utilizar esta ficha técnica elaborada por el Ministerio. Le he subrayado que dice que todo medicamento para su compra debe contar con registro sanitario. ¿Sabe quién seguía todos los protocolos también en áreas en las que él no firmaba los contratos? Don Jorge Glass. Había directorias, había ofertas, había procesos de fiscalización, y aún así nos vieron la cara a todo y nos robaron en todos los sectores estratégicos que controlaba Jorge Glass. Que tengan que venir a responder por su responsabilidad. Vaya usted a saber si se aplica, y que usted me traiga requerimientos, vaya a saber si se aplican. Si a la final llegan productos contaminados a la red de salud pública, aunque usted no firme los contratos, no me venga aquí a evadir responsabilidades. Y están así que nosotros somos los que montamos los mecanismos para detectar eso. Nosotros somos los que lo detectamos, nosotros somos los que lo sancionamos, nosotros somos los que los llevamos a retirar el registro sanitario. Usted, miren, yo le traigo algunos ejemplos. Antes ustedes han dicho que nosotros no denunciamos. Ya me muestra todo lo que quiera mostrarme. Nosotros actuamos como acusadores particulares en el caso más grande la entrevista por su de falsificación de medicamentos de este país. Y eso ustedes no lo han dicho. Le expliqué en principio cómo íbamos a trabajar. Yo le doy todo el tiempo al mundo. Por ejemplo, para esto del guante me parece que rompe un poquito nuestra dinámica de respeto. ¿Qué edad tiene usted? 35 años. ¿Tiene hijo, familia? Tengo 3 hijos y soy casada. Bendita usted. Yo también tengo 3 hijas. Quería preguntarle si sus hijas van a la red de salud pública o a la privada. En la mayoría de los casos a la red pública, y yo creo que esa es la mejor muestra de confianza y respeto que uno le puede tener a la institución. ¿Usted dejaría que a un hijo suyo le inyecten este paracetamol inyectable? Usted sabe de qué color es el paracetamol inyectable, ¿no? No, Anderson. Y tan no hemos permitido que se utilice, que nosotros somos los que retiramos ese producto del mercado. Nosotros somos los que estuvo en el mercado, ¿no? Y lo bajamos de la subasta inversa corporativa. No le voy a dar más detalles porque esto va a ser parte de la siguiente entrega de la posta. Esto que parece petróleo debería ser una solución inyectable transparente que la señora ministra permitió que estuviera en la red de salud pública. Esto le inyectan a nuestros hijos, a nuestras madres. Anderson, permítame corregirle. Esto estuvo en la red de salud pública. Permítame en 9 informes del AXA que dicen que estuvieron en la red pública. Y otra vez, si ustedes tergiversan e informan parcialmente, por supuesto, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Usted tiene una opinión ya formada de mí y yo no vengo a contradecirle ni a convencerle de lo contrario. Yo vengo a informarle a la ciudadanía la verdad. Esto no estuvo en la red de salud pública. Es falso. Esto no estuvo en la red de salud pública. Nosotros evitamos que este producto esté en la red de salud pública. Ustedes sacaron esto de la red de salud pública, que es distinto. Precisamente, Anderson. Mire, esto se le inyectó a gente, ministra. Usted puede demostrar que eso se le inyectaba a personas. Usted puede demostrar que eso se le inyectó a personas. Póngase suscripción a la posta y espere el reportaje del día lunes. Usted puede demostrar que eso se le inyectó a personas. Existe un sistema de salud, siempre va a tener problemas, Anderson. Y si ustedes quieren escandalizar a la ciudadanía... O sea, problemas yo lo entiendo, pero problemas de ese tipo yo le invito, métase en la página web y ponga todas las alertas sanitarias que usted pueda buscar y va a encontrar productos de este tipo en todas partes del mundo. Lo importante es que existan mecanismos de vigilancia y de control y de sanción para que cuando hay problemas se identifiquen y se determinen antes de que existan
la utilización de productos que pueden tener problemas. ¿Qué le ha dicho el presidente de la República, señora ministra? ¿Le ha dado su respaldo? Solo quiero concluir el tema de la pregunta de la atención de mis hijos. Usted se refería al Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de la Muerte con descalificaciones múltiples, las cuales yo le quiero pedir que dejen de hacerlo. Dejen de ponerse el mandil, porque eso es una falta de respeto a la profesión. A los médicos nos ha costado... ¿Sabe quién se pone el mandil? El carnicero de mi barrio. Y no veo a nadie ofendido porque lo use. Ustedes se están disfrazando de médicos. Cuando uno estudia muchísimos años y se gradúa, es un honor la investidura que le ponen a uno el mandil para sentirse médico. Respeten el mandil, respeten a los profesionales de la salud. Respete usted a sus colaboradores, de Salud Pública. Que no merecen los médicos ser representados. Es más, los médicos son los que están pidiendo su renuncia, ministra. Si usted quiere referirse... La Federación de Médicos, a la que usted respeta, Anderson, es la que está diciendo que usted debería irse del cargo. Porque soy médico, vengo de una familia de médicos, yo voy a ser ministra temporalmente, pero voy a ser médico toda mi vida. Claro. Mire, ustedes se han referido al Ministerio de la Muerte. El ministerio no soy yo, el ministerio no son las paredes, el ministerio son más de 47,000 profesionales de la salud, médicos, enfermeras. Dejen de referirse al Ministerio de la Muerte. ¿Qué quiere, que lo cambiemos por ministro de la Muerte? Díganlo, mire, si quieren buscar un responsable, refiéranse a mí. Es que no lo busquemos, usted es la responsable. Vístanse como yo. Cárguense conmigo, pero no se refieran al Ministerio. ¿Qué le ha dicho el presidente de la República? No le falten el respeto a una institución tan noble que salva tantas vidas. ¿Qué le ha dicho el presidente de la República? En la hora que nosotros hemos estado aquí, más de 5,000 pacientes se han atendido en el Ministerio de Salud Pública. Mientras nosotros conversamos, han entrado a quirófano y se han salvado la vida de personas. Seguramente hay una madre que se hubiera podido morir. Anderson, ¿qué le ha dicho el presidente de la República? Han dicho el Ministerio de la Muerte. No lo hagan más. No lo hagan más. Respeten a la institución y a las personas que la conforman. No debería repetir una pregunta tan sencilla, ministra. Cárguense conmigo, ¿sí? ¿Qué le ha dicho el presidente de la República? ¿Le da su respaldo? Mire, yo colaboro con el presidente de la República y yo creo en el presidente de la República y el presidente me ha dado su respaldo. Creo que la presencia de mis compañeros de gabinete demuestran eso. El presidente, yo he conversado de este tema con él, le he explicado y él me ha dicho... O sea, usted no va a salir este 24 de mayo. Él me ha pedido que yo le explique a la ciudadanía, que dé tranquilidad, que demostremos nuestra gestión, porque para eso estamos aquí, para decir la verdad. Somos un gobierno transparente. La pregunta es si yo voy a estar aquí el 24 de mayo o no. El único que puede responderles es el señor presidente, y por un tema de respeto me parece bastante descomedido que yo le diga si me van a ratificar o no. Pero el presidente me ha expresado su respaldo en este tema y por supuesto que nosotros estamos aquí para decirle a la ciudadanía. ¿Usted cree en el gobierno de Lenín Moreno? Y por supuesto que sí, soy parte de este gobierno. ¿Lo considera un hombre probo? Por supuesto que sí. ¿Qué del expresidente Rafael Correa? ¿Considera que el expresidente Rafael Correa es un hombre probo? Mire, yo no sé a qué punto usted quiere llevar y sé que me quiere llevar a la contradicción de usted trabajó en el anterior gobierno, usted trabajó en el actual gobierno, o que yo descalifique o califique a las personas. Yo no estoy aquí para calificar o descalificar al expresidente. Bueno, acaba de calificar al presidente, no le costó mucho. Mire, yo soy una colaboradora del presidente, yo soy parte de este gobierno. ¿Lo considera un hombre probo? Y no tiene problemas en decirlo. ¿Cómo considera a Rafael Correa? ¿Lo considera un hombre probo? Mire, yo no estoy aquí para darle explicaciones de lo que yo pienso. ¿Le cuesta mucho decir que no es probo Rafael Correa? Yo no estoy aquí para poner calificativos y creo que eso a la ciudadanía poco le importa mi opinión sobre una u otra persona. ¿En serio le cuesta tanto, ministra? ¿Qué cosa? ¿Decir que Rafael Correa es probo o no es probo? Yo no estoy aquí para valorar o calificar la probidad de otras personas. Yo estoy aquí para explicarle a usted un tema sobre la entrevista en la que usted me ha convocado. O sea que cuando busquemos correístas ya sabemos dónde buscar. Yo no voy a caer en la provocación que usted quiere hacer de ponerme en una contradicción, en ataques a personas que nada tienen que ver con la materia de esta entrevista y en temáticas que no me corresponden a mí pronunciarme. Usted sabe la opinión de este gobierno, usted sabe cuáles han sido las acciones de este gobierno. Sí, del gobierno sí, no sé la opinión suya. Nosotros se la pregunto y no me la da. Deploramos la corrupción, deploramos los actos inadecuados, deploramos los ataques personales, deploramos las manifestaciones de odio y eso es lo que yo vengo a decirle aquí. No voy a caer en la provocación que usted me quiere hacer de descalificar a personas o de descalificar... ¿A personas probas como Rafael Correa? ¿Por qué vamos a entrar en el detalle de que yo califique o no califique? Me parece importante que las personas que colaboran en un gobierno nos digan si comparten o no con la línea del gobierno. El gobierno ha sido muy firme en decir que el señor Rafael Correa fue un gobierno corrupto. Usted es incapaz de seguir las directrices del gobierno. Yo soy una funcionaria, el gobierno no da directrices de ese tipo. Yo soy una funcionaria pública, soy parte de este gobierno, soy parte del gobierno de Lenín Moreno. ¿Fue parte del gobierno de Rafael Correa? Yo respaldo la posición, así como lo fue el presidente actual. Él fue el ex vicepresidente y como cientos de funcionarios... pero él sí se atreve a decir que Rafael Correa no era probo. Como cientos de funcionarios que fueron parte del gobierno de Rafael Correa. Que también se atreve a decir que Correa no es probo. Funcionarios que creímos en muchísimas cosas que tenían que cambiar en este país, funcionarios que fuimos parte de cambios maravillosos y funcionarios que también nos avergonzamos de actos de corrupción que han sido denunciados y que nos avergonzamos y nos parece terrible que haya habido corrupción.
No pasa nada por decir el gobierno de Rafael Correa tuvo errores. No me haga tratar de tildar a las personas y atacar. ¿Tiene usted un movimiento político, SAUDE? ¿Lo pronuncio correctamente? No tengo un movimiento político. Me encantaría, y en la seriedad que usted ha expresado de su investigación, que investiguen adecuadamente. Vaya al CNE, mire si yo tengo inscrito un partido político. ¿Qué es SAUDE? Nosotros somos parte de un colectivo que nació a propósito. ¿Es un club de amigos? Es un colectivo, Anderson, otra vez le pido respeto. Es un colectivo de personas relacionadas con salud, de trabajadores, de funcionarios, de ciudadanos, de pacientes relacionados con salud, que nos movilizamos y nos hemos movilizado alrededor del Código Orgánico de la Salud en defensa de temáticas de promoción de la salud, de la lactancia materna, y vaya de que se la lucha movilizan, contra el ¿no? consumo Se de movilizan tabacos. en el más puro estilo correísta, llevando buses de provincias para un respaldo a la ministra que iba a la Asamblea Nacional. Hablamos con varios funcionarios de los que estaban afuera, están grabados y publicados los videos, funcionarios del Ministerio de Salud Pública, funcionarios que en lugar de estar salvando las vidas que usted cita, que mientras conversamos se han salvado, estaban allí aplaudiéndole a usted. ¿Le parece más importante que los colaboradores de salud le aplaudan a la ministra a que salven vidas? Anderson, desmintamos primero las cosas que usted ha dicho. Yo no tengo un partido político, ¿sí? Que dejemos eso claro, revisen en el CNE. ¿En cuántos mítines políticos me ha visto usted participar? ¿Cuántos candidatos de SAUDE han participado en las últimas elecciones seccionales? ¿Usted sabe cuántas horas yo trabajo? No. Yo trabajo 18, 20 horas al día. Yo no soy una política, no tengo aspiraciones políticas, no quiero ser candidata a nada. Yo soy médico, soy salubrista, amo la salud pública. ¿Le parece a usted que los funcionarios públicos, en lugar de estar haciendo su función pública, deban estar haciéndole barro a usted? Volviendo con la verdad a la ciudadanía, yo no tengo un partido político y eso es una tergiversación y es falso. Las movilizaciones, no, tiene un club de amigos, ya nos las dijo. movilizaciones, un club de amigos que se visten con un mismo color, con Anderson, un mismo logotipo, las movilizaciones y reclaman sociales, las mismas consignas. no se tiene que satanizar las movilizaciones sociales. El Código de la Salud es un tema que nos involucra y nos interesa a todas las personas que trabajamos en el sector salud. Y es más importante que salvar vidas. Usted se pronunció cuando se trataba de la ley de comunicación, por supuesto. Sí, pero yo no dejé de hacer periodismo, seguí haciendo periodismo. Y así como nuestros hospitales han seguido funcionando, 5.000 atenciones por hora, más de 500 partos mientras estamos atendiendo. Ministra, quienes estaban afuera aplaudiéndole a usted, ¿eran funcionarios del Ministerio de Salud? Mire, Anderson, no vinieron a apoyarme a mí. Hay personas, funcionarios, no, la pregunta no es si le vinieron a apoyar, es si eran funcionarios de... Déjeme contestarle. Existen funcionarios y existen personas que se han movilizado para apoyar. Y era más importante estar allí que estar en los centros de salud. Bajo ningún concepto se ha dejado de atender. Los funcionarios públicos tienen derechos laborales de pedir permiso con cargo a vacaciones, de pedir permisos y movilizarse por su propia cuenta para manifestarse. Yo no entiendo por qué le molesta tanto que exista manifestación de los funcionarios públicos. ¿Nos puede enviar un reporte de cuántos permisos hubo ese día? Sin que se suspendan los servicios, las personas tienen todo el derecho a manifestarse. Mire, me parece súper raro que cuando las personas se manifiestan para atacar al gobierno, para decir que están en contra, les parece perfectamente normal porque es su derecho, pero cuando hay una manifestación para apoyar el Código de la Salud, cuando hay una manifestación para apoyar algo que el gobierno respalda, entonces sí los satanizamos. Es que lo raro es que cuando hay una manifestación a favor del gobierno, mire, normalmente va la gente, pero cuando hay una manifestación del gobierno en la que usted participa, van funcionarios públicos. Vamos al tema de los internos rotativos. País vivió 10 años. Mire usted la manifestación. Aunque yo sé que a usted no le gusta hablar mal del correísmo. Mire usted la manifestación que han tenido los internos rotativos con respaldo de funcionarios públicos que han pedido permiso para manifestarse en contra de una medida, en este caso, que nosotros hemos tomado. ¿Y a usted le parece perfectamente normal? Sí, es un porque derecho, no hay coordinadores zonales organizando la cosa. Es un derecho de los internos rotativos, es un derecho de los profesionales que respaldan la marcha de los internos rotativos salir a pronunciarse. Es un derecho, eso es vivir en esa democracia. Marcha no la organizan sus coordinadores zonales. Esa marcha la organiza quien la organice. Claro, no sus coordinadores zonales, que no están allí para servirle a usted, están allí para servirnos a nosotros. Yo también soy funcionaria pública, yo también soy trabajadora, los coordinadores zonales, los directores distritales, los médicos, las enfermeras, todos somos funcionarios públicos que también tenemos derecho a pronunciarnos, más aún a pronunciarnos sobre la ley que nos va a regir, sobre una ley que ha sido producto de un debate colectivo que nos interesa a todos. No es satanizable decir que las personas se movilicen, lo han hecho con sus debidos permisos, sin afectar los servicios, con sus propios recursos. No los ha movilizado el ministerio, no los he movilizado yo, no los he pagado yo, no los ha financiado el ministerio. Tienen derecho, así como tienen derecho los internos, ministra, y los funcionarios, los médicos, a manifestarse en contra, pidiendo permiso y sin afectar los servicios. ¿Está usted bajo investigación fiscal? Si esto llega a una etapa en la que usted sea procesada o sindicada en la justicia, ¿va a seguir siendo ministra?
Bueno, mire, eso tendrá que preguntarle, le insisto, al señor presidente de la República. Normalmente los ministros cuando renuncian por dignidad, no porque el presidente les dice que se vayan a casa. No, nosotros, y creo yo que el gabinete estamos aquí para acompañar al presidente y porque creemos que podemos hacer un gran trabajo y porque lo estamos haciendo. Y porque hemos demostrado la probidad y la capacidad para hacerlo. Así que yo no tengo ningún miedo a las investigaciones. Agradezco mucho que haya venido, ministra. Estamos aquí con la verdad. Como le dije al principio, valoro que está aquí dando la cara, no como muchos de sus colegas escondidos debajo de una piedra. Gracias por acompañarnos. No tenemos nada de qué escondernos. Para terminar, mi conclusión de esta mañana, el punto final. Se lo dije a la ministra de Salud cuando comenzamos la entrevista, que agradecía mucho que estuviera aquí, porque valoro mucho más a alguien que viene a un espacio hostil a dar la cara y a dar su versión de los hechos o su verdad, que alguien que se esconde detrás de la falda de un departamento de comunicación. No valoro que no nos cuenten toda la verdad. No valoro que el presidente de la República no aproveche la oportunidad que tiene para quitarse un problema de encima. Porque la administración de la ministra Verónica Espinosa es un problema no solo ya para el presidente, sino para todos los que queremos una red de salud pública que nos cuide. Voy a evitar los calificativos personales contra ella porque no se los merece, aunque sí su gestión. Su gestión da mucho de qué hablar, es una gestión floja, es una gestión criticada, es una gestión por la que los médicos y los críticos piden su salida. Yo no pido su salida y como lo dije en privado, lo digo en público y como lo dije en redes, se lo digo mirándola a los ojos. Yo espero que se quede en el cargo hasta que la justicia le toque la puerta y la siente en un banquillo. Gracias por vernos.